Vamos a la palabra del Señor, al Salmo 51. Vas a ver qué hermosa historia. Este salmo fue escrito por el rey David, el salmista, después que el profeta Natán vino a confrontarlo por un pecado terrible de adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías Eteo. Te quiero decir, ¿qué pensarías de un hombre de Dios que no solamente tuvo una relación impropia con su vecina, sino que todavía planeó el homicidio del marido de ella para quedarse con ella? ¿Qué pensarías de una persona así? Lo mismo pensó Dios y mandó al profeta a decirle: tú eres esa persona. Tú eres esa persona que ha tomado la ovejita ajena. Este hombre solo tenía una, tú tienes cientos, porque literalmente el rey David tenía cientos de mujeres contra la voluntad de Dios. Y todavía estando él en una situación de ocio, mira hacia al lado, ve a la vecina, guapísima me imagino, y la codicia. Y el profeta de Dios, el rey, el siervo del Señor, el salmista, el cantor, comete un par de errores terribles. 1, adulterio. 2, homicidio. 3, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y de esto habla, porque cuando viene el profeta, entonces él se ve descubierto, porque quiero llamar su atención a que muchas personas se dieron cuenta que él había cometido este gran error. Número 1, sus sirvientes, porque si usted lee la historia bíblica fue una confabulación tremenda. Sus sirvientes, los guardias, los que servían en casa de esta mujer Betsabé, los vecinos, pues ya ven que los vecinos de esos casi no se enteran de nada, ¿verdad? Mucha gente se había dado cuenta, y resulta que el salmista, el siervo del Señor, el profeta de Dios, resultó ser una gran piedra de tropiezo para mucha gente. No estamos aquí para juzgarlo, eso dice la palabra del Señor. Estamos aquí para decirte que si Dios perdonó al rey David por esos terribles pecados, Dios puede perdonarte a ti también tus pecados. Salmo 51, y voy a ir alternando la Nueva Traducción Viviente con la versión 60, porque a algunos les gusta la versión Nueva Traducción Viviente, lo cual está bien, es buena, pero hay cosas que omite y ahorita lo vamos a analizar. Dice el Salmo 51, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. En la Nueva Traducción Viviente dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Dios tiene un amor que no se acaba. Dios tiene un amor impresionante. Alguna vez estando yo en la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, estaba yo ese día en Los Cabos, San Lucas. Y yo había terminado mi participación, estaba en el hotel viendo a las ballenas por las ventanas del hotel, y me dice un pastor: ¿qué va a hacer? Le dije: pues descansar. ¿No me acompañaría usted al Cerezo? Dije yo: híjole, pues del Cerezo a descansar, pues está mejor aquí, ¿verdad? Sí, y fui. Ya les he contado algunas veces esta historia, como pues 4 o 5 módulos que le revisan a uno hasta la credencial de lector, ¿verdad? Y una de las cosas más terribles cuando tú hablas con esos hombres que han sido sicarios, que han sido personas de delincuencia organizada, uno de ellos me decía que había matado cientos de personas, y una de las cosas difíciles que él puede comprender es cuando tú le dices: Dios te perdona. No, Dios no me puede perdonar. Sí, Dios te perdona. Dios tiene un amor inagotable. El Señor Jesucristo murió por ti en la cruz. No lo pueden recibir, no lo pueden creer. Salí frustrado de ese lugar porque este hombre me dijo: no, Dios, fui tan malo, Dios no me puede perdonar. Maté a mi esposa y a mis hijos, Dios no me puede perdonar. Dios te perdona, le decía yo. No lo reciben. Pero el rey David dice: debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, dice, borra la mancha de mis pecados. En la versión 60 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dicen las personas que han sido violadas sexualmente, hombres y mujeres, porque no nada más a las mujeres las violan, también a los hombres. Dicen que se sienten tan sucios que el primer deseo es ir a bañarse, y se bañan y se bañan y se bañan y se sienten sucios, porque hay algo espiritual que cayó en ellos que los hace sentirse sucios. Así es el pecado, que el rey David decía: lávame y lávame más, lávame más, lávame más. Verso 3, esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque yo
Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que él día y noche estaba pensando en su falta. Reconocía que había cometido, imagínate tú nada más, homicidio. ¿Sabes cuál era la pena para una persona que mataba a otra en ese tiempo, fuera rey o no? La muerte. Pero cuando uno ha decidido pecar, y estoy seguro que aquí habemos algunos pecadores que hemos pecado y hemos planeado nuestros pecados, cuando tú has decidido pecar eres capaz de mover lo que sea, de decir las mentiras que sean para lograr tu propósito. Pero cuando el Señor te revela que lo que has hecho es una falta grave delante de Él y que Él todo lo ve, entonces te viene la revelación, y esa revelación de pecado no te deja dormir, no te deja estar en paz. Aunque hayas engañado a todos, a Dios no lo puedes engañar. Bueno, alguien se enojó, hasta tiró algo ahí. No se enojen, por favor. Ahora, siempre he dicho esto, ustedes lo han escuchado aquí. Cuando un hombre engaña a su mujer, al primero que está faltándole es a Dios, no le está faltando solamente a su mujer. Cuando una esposa le falta a su esposo, al primero que le está faltando es a Dios, no nada más a su mujer. Cuando tú te rebelas contra tus padres y los desobedeces y caes en rebeldía, no estás ofendiendo solo a tus padres, al primero que estás ofendiendo es a Dios. Y el rey lo sabía y lo dice el salmista, verso 4, contra ti, dice, y repite otra vez, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En primer lugar, siempre que tú cometes un pecado, una falta moral grave o espiritual, al primero que le estás faltando es a Dios. Cuando las personas roban y dicen nadie me vio, no, ¿cómo no? Dios te vio. Los ángeles te vieron. Estás faltándole a Dios. Quieres engañarte a ti mismo y a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Dice el verso 3 de la Nueva Traducción Viviente, si la tenemos ahí, dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Es decir que no puedes dormir, no puedes comer. Cuando el Señor te ha revelado que has cometido una falta grave, no puedes comer, no puedes dormir, no puedes estar en paz. La gente te mira que algo pasó y ¿qué te pasa? Pues no pasa nada, todo está bien. No todo está bien. El Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Gloria a Dios por los pecadores que están aquí. Si no vinieron hoy los pecadores, deben traerlos, porque ellos tienen que venir para reconciliarse con Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz no fue solamente para que seas feliz. Dios sí quiere que seas feliz, pero lo primero que Dios quiere es que seas salvo por la eternidad. ¿Alguien lo cree? Yo le preguntaba ayer a mi hijo, antier íbamos a México, íbamos en el carro, mi hijo mayor, el que es pastor en Puebla, y yo le decía: ay, hijo, si yo me hubiera ido a vivir a los Estados Unidos cuando me invitaban a irme a servir allá, tú no hubieras nacido, pues no me hubiera casado con tu mamá. Y me dice: nada más por ir al cielo vale la pena nacer. Se los voy a traducir. Todas las personas que nacimos estamos invitadas a las bodas del Cordero, amén. Los que no nacieron no son nada, se fueron al infinito y más allá con Buzz Lightyear y toda la pandilla de Toy Story 3. No he visto la 4, perdónenme. Pero si tú tienes vida, tú estás llamado, estás invitado a ir a las bodas del Cordero, amén. Yo quiero llegar ahí. El rey David, el salmista, no era perfecto. Era un hombre, un jovencito. Si tú lees la historia de él, era un jovencito. Su papá no lo educaba de la manera que él hubiera querido, porque lo mandaban a cuidar las ovejas. Lo dejaron hacerse pastor solito. Pero Dios vio en él un corazón conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir un hombre obediente, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que reconocía sus errores. Y se fue formando como lo que después sería el rey más emblemático. Después del rey David, solo Salomón. Pero mira lo que dice el verso que sigue. Dice: contra ti he pecado, verso 5. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué interesante, ¿verdad? No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Nacemos con lo que la tradición ha bautizado como el pecado original, que no es otra cosa más que una contaminación de rebeldía hacia Dios. Y entonces el rey David reconoce, dice: cuando yo nací,
ya venía contaminado de pecado, los pecados de mis padres. Alguna vez escuché a un predicador y me quedé callado porque yo era un invitado, pero él decía, fíjense nada más qué interpretación tan más Lorenza Antonia. Él decía que el rey David había nacido de una relación extramarital de su mamá. Pues quién sabe qué fumaba ese hombre, ¿verdad? No, lo que quiere decir, en pecado me concibió mi madre, quiere decir, mi madre también era pecadora. Mi padre era un pecador, yo soy pecador porque nací contaminado de pecado. Así que si alguien aquí esta mañana que escucha la palabra pecado, 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 y te empiezas a incomodar, tú eres un pecador. Si no puede decir amén, diga, ay nanita. Oh Dios. Que hablen los mudos, dice aquel, ¿verdad? Una vez el famosísimo predicador Billy Graham llegó a predicar a la catedral de San Patricio en Nueva York. Estaba el obispo católico ahí, y el arzobispo y todo. Y dice, yo pensé, ¿cómo voy a empezar mi predicación? Y entonces la manera que él encontró para atrapar la atención de la gente es que se paró y dijo, el cardenal es un pecador. Y todos se quedaron. Y dejó pasar unos segundos, dijo, el obispo es un pecador. Y oh Dios, todos, oh Dios, empezaron a sudar. Y él dijo, yo soy un pecador. Yo también soy un pecador. El Señor me ha perdonado mis pecados. Yo estaba destinado también a ser un delincuente, a ser un mafioso, a ser una persona terrible. Pero la fe de Dios en la vida de mi madre salvó a mi persona y todos mis hermanos, 7 más y yo 8. Ahora le servimos al Señor con mucho cariño porque el Señor perdonó nuestros pecados. Así que yo también nací en pecado. En pecado me concibió mi madre. Y yo pienso que mi papá andaba como de medio pasado de copas. Y porque mi papá pues nada más iba a la casa y cuando se acordaba que tenía hambre, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, si entendemos que pecamos porque nacimos en pecado, no es que somos pecadores porque pecamos porque hay dentro de nosotros una fuerza que nos lleva hacia el pecado. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo por eso vino a demostrar que se puede vivir haciendo la voluntad del Padre Celestial, número 1. Número 2, nos dejó un libro escrito, todo el Evangelio del Señor Jesús, donde Él nos enseña y nos da consejo cómo podemos vencer el mal. Amén. Las personas que les gusta la guerra espiritual, yo digo, bueno, el apóstol Pedro no dice échate las guerritas contra el diablo, dice resistan al diablo y huirá de ustedes. Es muy sencillo vencer al diablo, no le seguimos el juego. Amén. Si cuando el rey David estaba en el tejado, en la terraza, mirando a Betsabé y la vio que se bañaba, yo siempre he pensado, pero ¿cómo pudo haber visto que se estaba bañando? No creo que se bañara a medio patio. Yo creo que el rey andaba por ahí tirando el pescuezo, ¿verdad? Le dio curiosidad, hizo muchas cosas para verlo. Y por eso ahora dice, fíjate el verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Vamos a la Nueva Traducción Viviente porque dice, pero tú deseas honradez desde el vientre. Fíjate, ¿qué diferencia hay entre una frase y la otra? El Señor quiere que tú seas íntegro desde el momento en que eres concebido. Desde el momento en que tú estás en el vientre de tu madre, Dios desea que tú ya seas instruido en la palabra de Dios. Por eso muchos bebés que nacen cuando sus mamás no los quieren y les comienzan a hablar de rechazo y les comienzan a decir, ay, este niño es que, y piensan en el aborto, esos niños todavía se contaminan más de pecado. Y viene el rechazo desde el vientre de las madres, seas hombre o mujer. Y cuando naces, pues ya naces con ese sentimiento, con esa sensación. Está comprobado científicamente. Por eso algunos bebés cuando sus madres los esperan y les ponen a Bach y a Händel, música clásica y alabanzas, el niño te aseguro que nacerá lleno del amor de Dios, porque tú le has demostrado en el embarazo que esperabas a ese bebé y que lo amas. Y por eso dice, tú amas la verdad en lo íntimo, dice la versión 60, pero tú deseas honradez desde el vientre. Y aún allí, fíjate bien, aún allí en el vientre de mi madre, dice el rey David, me enseñas sabiduría. Dice en la versión 60, y en lo secreto, es decir, en el vientre de mi madre, me has hecho comprender sabiduría. Hombres y mujeres que están aquí, padres de familia, o si estás pensando tener un bebé, yo te digo que cuando estés embarazada, mujer, tomes la palabra de Dios, leas la palabra de Dios y le digas al bebé que estás formando en tu vientre, esta es la palabra de Dios, la debes atender, porque la instrucción del Padre Celestial
fue que Moisés le dijera al pueblo: estas palabras hablarás a tus hijos estando en tu casa. Amén. Pero no nada más en tu casa, desde el vientre tenemos que hablarles a nuestros hijos que su destino no es ser como la gente del mundo. Su destino es ser hijos de Dios, que den testimonio, que sean sal de la tierra, que seamos luz del mundo, para que el Señor nos ponga como cabezas y no nos ponga como los últimos de la fila. ¿Alguien dice amén? Porque queremos que Dios nos llene de bendiciones y queremos que Dios nos prospere. Pero mientras estemos en nuestros pecados, mientras sigamos viviendo vidas que no agradan a Dios, la bendición del Señor no va a llegar plenamente. Llegará la riqueza, llegará el dinero, llegarán los negocios exitosos, llegarán los viajes, pero no habrá bendición. Y yo quiero que el Señor te bendiga. Luego dice el verso 7, y me interesa mucho este verso. Dice la versión 60, si es que me están siguiendo allá en el cañón, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo es una planta, porque algunos se confunden: yo quiero hisopo. No era el hisopo, sino que si nosotros vamos a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9 verso 19, eso no lo tienen ahí, no se preocupen. Dice: después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana color escarlata. El hisopo son unas ramas que se usaban para mojarlos con sangre o con agua, y con ese es con el que lanzaban, o con ese fue con el que ungieron los dinteles de las puertas y las ventanas cuando los judíos salieron de Egipto. Es lo que usan los sacerdotes católicos, le llaman hisopo a esa como sonajita que traen con hoyitos que aventaban el agua, porque ahora ya no lo hacen así, ahora ya agarran lo que pueden y con eso hasta cubetadas se avientan. Bueno, es más que les puedo contar, ese no es el tema. El hisopo no es otra cosa más que unas hierbas que usaban. Y entonces el rey David dice: con hisopo, ¿qué está diciendo? Úntame con el agua que limpiará mis pecados. Porque acuérdense, todo el ceremonial judío, el sacerdote tenía que bañarse, tenía que lavarse, tenía que ponerse sus vestiduras. Pero cuando Jesucristo vino a morir en la cruz, el Señor Jesucristo derramó su propia sangre, y la cruz es el hisopo que nos tiene que cubrir con esa preciosa sangre, para que cada uno de nosotros podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Diga: el perdón de todos mis pecados, los que cometiste, los que estás cometiendo ahora que te estás quedando dormido mientras yo predico, y los que vas a cometer. Dios te ha perdonado todos tus pecados. ¿No te da gusto eso? Ay, Dios mío, estuviéramos en otro país, ya estarían hasta danzando los negritos ahí, ¿verdad? Bailando salsa, tocando los tambores. Pero bueno, aquí en nuestro México lindo y querido, nos enseñaron en nuestra nación. Yo ya les he dicho que cuando nos tomamos fotografías, ya ha cambiado la cosa, pero antes fotografías para el diploma, ¿y cómo salía uno? Ahora ya sonreímos, ¿verdad? Más amablemente. Sonrían, que Cristo les ama, hermanos. Estamos hablando del pecado, pero no de los pecadores, estamos hablando del pecado. Entonces el rey David dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Dice primera de Juan capítulo 1 verso 7, dice: y si tenemos comunión con Él, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy en día no tenemos nosotros que hacer una manda, no tenemos que hacer una peregrinación, no tenemos que irnos de rodillas desde aquí hasta Chinconcuac. Lo que tenemos que hacer es venir a los pies de Cristo, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, gracias porque tu sangre preciosa me ha limpiado de todos mis pecados. Verso siguiente: devuélveme la alegría, dice, deja que me goce ahora que me has quebrantado. La Nueva Traducción Viviente. Vamos a la versión 60, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La palabra abatimiento es completa y absolutamente derrotado. Así como quedan los del América cuando les ganan el campeonato, así como quedan los políticos cuando pierden la campaña, abatido completamente en el suelo. Así se sentía el rey David, y dice:
hazme sentir alegría, devuélveme la alegría, deja que me goce, ahora que me has quebrantado. La pregunta es, ¿Dios le estaba quebrantando? Sí. ¿Injustamente? No. Dice el apóstol Pedro, gócense cuando estén siendo pasados por una prueba, porque el Señor al que ama, el Señor castiga. Y yo le explico a mis hijos cuando los tengo que corregir, le digo, mira, la palabra del Señor dice que ninguna corrección en el momento que es recibida nos cae bien, nos agrada, nos gusta, pero cuando la corrección ha dado su fruto, entonces podemos gozarnos y entender, mi padre tenía razón, me corrigió de la manera correcta para mi bien. Mi madre tenía razón, aunque me gritoneó y me llenó de saliva la cara, pero tenía razón. Si no puede decir amén, diga, ouch. Oh, Dios mío. Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Porque algunas personas no nos hemos convertido a Cristo, somos religiosos. Dice Mateo 15, 7 al 9, no lo van a ver en la pantalla, se los voy a decir. Bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón no se ha convertido a mí, no ha dejado sus pecados, sigue murmurando, sigue siendo una persona dada al vino. Y la palabra del Señor dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a tomar allá? Oh, el vino celestial, amén. Yo me espantaría, hermanos, si yo dijera que soy creyente y todavía estoy en el alcohol, porque la palabra dice que los borrachos no entrarán. Me platicaban ayer de una persona, es alcohólico, no puede dejar el alcohol. Me estaban diciendo que si lo puedo ir a visitar. Yo me ofrecí, más bien, te dije, si quieren voy y platico con él. Y ya quedamos que nos vamos a ver. Pero es alcohólico y se llama Don Pedro. Oh, Dios mío. Le digo, pues es que siempre que usted le dice Don Pedro le recuerda y salud, ¿verdad? Es como el pastor Pacheco, el que fundó las casas de rescate Cristo Vive. Él era adicto a las drogas. Y el día que lo conocí, soy el pastor Pacheco, y dije, pues tiene nombre profético, ¿verdad? Es Pacheco y ahora ya pues era bien adicto a las drogas, Dios lo salvó. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Es que me da tanto gusto, hermanos, porque ustedes saben, yo lo he dicho públicamente, yo era adicto al cigarro, me costó un trabajo dejar el cigarro como no tienen idea. Sudaba yo olor a, si mi mamá me olía, ya vienes, ya sabía que eras tú, hasta acá te huelo. Qué difícil, yo los comprendo a los que han sido adictos. Recuerdo que, y también lo he contado y lo cuento ahora como un testimonio, por si alguien aquí está batallando con una adicción secreta, que yo decía, ya no voy a fumar, y llegaba a la universidad, híjole, quería un cigarro y andaba buscando las colillas, porque no quería pedir, porque si pedía uno me lo iban a dar y pues otro, no, ya nada más esta colillita. No, con Dios no funciona eso. Yo lo he dicho muchas veces. Una mujer que ha sido prostituta no puede decir, pastor, poco a poco voy dejando mi negocio. No, hay cosas que tienes que dejar de tajo, de ya, de inmediato. Como diría el gran célebre teólogo Cantinflas, ipso facto. Amén. Vamos al verso que sigue. Esconde tu rostro de mis pecados. Dice, borra todas mis maldades. Y luego el verso 10 es maravilloso. Debíamos aprenderlo todos de corazón y de memoria. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, es decir, el rey David reconocía, yo tenía un espíritu recto. De pronto la gloria de ser el rey más famoso, de pronto toda la bola de aduladores y lambiscones que vienen a ti cuando tienes éxito, comienzan a hacerte perder el piso, la realidad. Por eso cuando somos pobres, pues podemos ser fieles a Dios. Cuando viene el éxito y la abundancia, entonces es cuando la cosa se pone difícil. Y por eso exhorto al ingeniero en finanzas, por el cual oramos hace rato. El dinero es eso, dinero. No es la felicidad. Diría un incrédulo, pero ¿cómo ayuda, pastor? Pues sí, ayuda para bien y para mal. Por eso no perdamos el piso. Dice, crea en Dios, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero mira lo que pasa, verso 11.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Voy a la Nueva Traducción Viviente, dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Es una mentira que una persona que sigue en sus pecados y sigue en sus pecados, el Espíritu Santo está en él. Entonces esto sería mentira. No puedes estar en el antro y el Espíritu Santo contigo ahí, ¿o sí? No puedo estar diciendo salud en el Michelandia y luego gloria a Dios. El problema es que nos hemos convertido en personas religiosas. Cambiamos de religión nada más. Pero Dios no quiere que cambies de religión. Dios quiere que cambies tu corazón. Él quiere ponerte un corazón nuevo, un corazón limpio. Amén. Que no estés pensando en tonterías. Por eso el rey David dio lugar al diablo y comenzó a pensar: ay, ¿qué haré? Ay, Dios mío, bueno, voy a dar una vuelta a la terraza, ¿no? Y yo no creo que no haya visto a la vecina algún día estacionando el carruaje, ¿verdad? O algo, ¿no? Y entonces fue a echar ojos y dijo: y el diablo lo pescó en su mayor debilidad. El diablo siempre te va a disparar en tu debilidad. Me gusta mucho la música. Toda mi vida me dediqué a hacer música para Dios. Y si alguien quiere saber mi debilidad, pues ya le di un norte, ¿verdad? Entonces cuando yo escucho música, oh Dios, por eso cuando escucho el reggaetón me enojo tanto. Eso no es música, eso es una cosa espantosa que el diablo inventó para destruir la mente de las personas y la inteligencia de los hombres y mujeres del mundo. Oh Dios. Y lo hace despacito. Oh Dios mío, bueno. El que tiene ojos para ver y oídos para oír, oiga. Así que, hermanos, ¿alguien está aquí todavía o ya se fueron? Dice: y no me quites tu Santo Espíritu. Hermanos, te digo de una vez que cuando nosotros comenzamos a pecar, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo se contrista y comienzas a sentir ese vacío otra vez. Y es entonces cuando el diablo te lleva por caminos de oscuridad y entonces quieres arreglar un hoyo destapando otro. Lo mejor para que el Señor te restaure es que, número uno, como el rey David, reconozca: sí, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Número dos, Señor, no quites de mí tu presencia, porque tu presencia es un sello que el Señor pone ahí, entre otras cosas. Porque su Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Su Espíritu Santo es el que te da el discernimiento para saber con quién te debes juntar, qué negocios debes hacer, dónde no debes ir. Entonces estoy mal, pastor, porque me voy con mis cuatro. Sí. ¿Qué comunión tiene el agua y el aceite? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el mole con el pozole? Pues ninguno, ¿verdad? ¿O sí? No. Dios es un Dios de orden. Diga conmigo: Dios es un Dios de orden. ¿Qué significa orden? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Dios quiere que llevemos vidas ordenadas, que seas una persona que tengas las cosas en su lugar. Porque para mí, hermanos, lo más difícil sería que el Señor quitara de mí su presencia. Yo una vez perdí la presencia del Señor, lo tengo que confesar, porque soy un pecador, y para volver a recuperar esa forma de vida me llevó años. Es mentira que es pronto. Bueno, en mi caso, años que yo anhelaba: Señor, pon en mí otra vez. Yo me acuerdo, Señor, y estamos ahí, me acuerdo, pero no dejamos el pecado. Y me acuerdo, pero sigues en la misma. Porque de pronto le creemos al diablo que nosotros somos lo máximo, nadie te merece. No, hombre, la bruja con la que te casaste, pues es que te agarró dormido, pero ahora tú eres importante, eres una persona que todo el mundo te busca y te desea. O a la inversa, puede ser una mujer que dice: me casé con este hombre tan horroroso y yo creo que me agarró dormida. No. Sí saben que la palabra de Dios dice que el matrimonio es ni modo, hasta que la muerte nos separe. Sí saben eso, ¿verdad? Si un día el diablo pone en ti una mentira que engañes y rompas ese lazo de unidad y de santidad, reprende al diablo y huirá de ti. Gracias a Dios por este lado que sí están aquí, ¿verdad? Sigo leyendo la palabra del Señor. Amén. ¿Quieren que siga adelante? Mira lo que viene cuando tú te has
arrepentido y le has dicho al Señor que el Señor te perdone, Él te restaura. Dice el verso 12: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Diga conmigo: Señor, haz que esté dispuesto a obedecer. Les digo que la palabra de Dios no es para leerse en voz baja, no es para leerse mentalmente, es para leerse en voz alta. Por eso, si tú lees la palabra, la instrucción de la palabra de Dios para los demás es: estas palabras dirás, estas palabras leerás. Porque cuando tú lees en voz alta, tu cerebro escucha, y entonces tu cerebro da órdenes a tu cuerpo que obedezcan la instrucción que ha salido de tu boca. Oh, estoy emocionado, estoy muy feliz, hermanos. Hasta voy a aceptar una invitación a comer pizza hawaiana, por favor. ¿Alguien está contento aquí? Aparte de los niños que están atrás gritando. Ok, ahora, dos cosas, ya estoy terminando. Diga conmigo: no, pastor, no termine. No, hermanos, tengo que terminar porque si no, no vamos a descansar. Yo sé que ustedes quieren oír más, pero mira, nada más, te voy a explicar. Dice el verso 12, voy a la versión 60: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. Cuando recibimos a Cristo, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo y le he contado muchas veces que yo era muchacho. Por los que no escucharon esa parte, era una persona, 17 años, 11 meses y unos cuantos días para cumplir los 18 años. Greñudo, con mi greña por acá, muy hippie, ¿verdad? Y pecador terrible, con mis cigarros de este lado, mis Marlboros rojos que no podían faltar, ¿verdad? Con mi mayor necesidad fumaba yo hasta pasto, Oh, Dios me ha salvado, gloria a Dios. Y yo recuerdo cuando hicieron el llamado a aceptar a Cristo, y de pronto vengo caminando por el pasillo llorando. Para mí lo más vergonzoso era llorar delante de todos los que me conocían. Pero cuando yo vine, acepté al Señor, el Señor me salvó. Y recuerdo ese gozo, esa pasión de yo quiero estar en la iglesia. ¿Cuándo hay otra reunión? No, pues hasta el otro domingo. Oh, Dios mío, ¿y qué voy a hacer mientras? Yo me sentía como ese sediento que quiere algo más. Y entonces me involucré a servir. Platicaba yo ayer con mis alumnos del Centro de Entrenamiento Ministerial. Yo empecé a predicar en Chapultepec. No sabía yo predicar, pero me regalaron mi guitarra electroacústica y me iba yo a Chapultepec, al parque. Me sacaba mi guitarra y una caja de Nuevos Testamentos y me ponía a cantar en la calle. Y la gente se paraba, y ya cuando tenía yo unos 8, 10, 12 gentes, les empezaba a decir: Jesucristo ha hecho un cambio en mi vida y les quiero hablar. Y entonces la gente se convertía, pero era yo una persona, pues no sabía hacerlo. Entonces, Dios les bendiga, ay, que Dios los guíe, ay, que Dios los guíe. Ahora por eso tratamos de darle un seguimiento, pero yo era un chavito y ya predicaba. Gloria a Dios. No se avergüencen que ustedes no lo hacen, hermanos. Digan amén, gloria a Dios. Le va a dar un aplauso al Señor. Apláudale al Señor. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el rey David dice: devuélveme el gozo de la salvación. Yo estaba tan gozoso que yo quería hacer cosas. Ya estaba pensando qué podía hacer para el Señor, porque yo quería que todas las personas que yo conocía, incluida mi familia, que ya eran cristianos, pero pues cristianos religiosos, yo quería que se convirtieran y sintieran esa pasión que yo sentía dentro de mí. Y así estaba el rey David. Dice: devuélveme el gozo, la alegría de ser salvo. Y entonces dice: cuando tú me devuelvas eso, dice en el verso que sigue, entonces verso 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Alguien da gloria a Dios? El Señor nos dijo: y me seréis testigos. Diga conmigo: testigo. Tú no necesitas ser el predicador más maravilloso, ni ser un apóstol o un profeta o ser lo máximo. Tú solamente necesitas decir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo era tu vida? Sabes que yo era una persona, híjole, maldiciente, era una persona horrorosa, era una persona terrible, pero el Señor Jesucristo entró en mi corazón y me transformó. Si tú te pones a pensar qué ha hecho el Señor en tu vida, ¿de dónde te sacó el Señor? Y cuando tú pierdes ese gozo de la salvación, y cuando tú dejas que el diablo te engañe y te aleje de la voluntad de Dios, no puedes predicar.
Comienzas a predicar cuando una vez más sientes el gozo de haber sido salvado, y dice: enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Dile al que está a tu lado: enséñale a los rebeldes los caminos de Dios. Ahora usted dígale: pues es lo que estoy haciendo y no me haces caso. Y conforme avanza este salmo, acuérdense que los salmos son canciones. Yo traté de imaginarme cómo sonaría esta canción, porque dice el verso que sigue, fíjate: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. En Éxodo capítulo 21 versículo 12 dice: al que hiere a otro y le causa la muerte, debe morir. Otra vez: el que hiere a otro y le causa la muerte, debe morir. El rey sabía y él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir. Dice aquí: cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Verso que sigue: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, versículo 16: tú no deseas sacrificios, de lo contrario, dice, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios quiere corazones contritos y humillados y arrepentidos, que Él no va a despreciar jamás. Y esto es muy importante, hermano. No dejes que nadie te distraiga ahora, porque vamos a llegar a un punto en el cual tú y yo tenemos que enfrentarnos delante de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis: y entonces los libros fueron abiertos. El libro de la vida, donde está anotado el nombre de aquellos que han sido fieles a Dios. Y el libro donde están anotadas las cosas por las cuales los hombres fueron juzgados. Habrá un juicio, hermano. Habrá un juicio. Y si tú logras arrepentirte de tus pecados, la sangre de Cristo ha pagado ya por ellos. Y entonces en ese libro donde estaban escritos todos tus pecados, fueron absolutamente borrados en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Y vamos a terminar con esto. Lea conmigo el verso 17. Tenemos la versión 60, dice. Sí, exacto, el versículo que sigue, el 17. Sí, léalo conmigo ahí. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los orgullosos, pero da mayor gracia a los humildes. Y esta mañana, hermano, yo quiero invitarte. A lo mejor tú has sido una persona que dices: yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato. Esos son los más difíciles de convertirse, los que son buenos. Pero ¿sabes qué? El orgullo es un pecado. Dios quiere salvarte. Y quiero que cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Mientras yo canto esta canción, pídele al Señor que te revele si es que tú necesitas arrepentirte. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella me salvaste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Ahí en tu lugar, como estás sentado, haz una oración y dile al Señor: Señor, tú que todo lo ves, te pido que me perdones
y me permitas tener el gozo de saber que tú me has salvado, y que mi espíritu, Señor, que hoy se ha quebrantado en mi interior, pueda entender ahora que este corazón humilde tú no lo desprecias. Y Señor, entra en mi corazón, hazme como tú, Señor. Si es necesario ser quebrantado, estoy dispuesto. Pero Padre, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme la alegría de vivir, Señor.